Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué bueno tenerlos por aquí. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día increíble, lleno de emociones y buenas vibras. Y bueno, ¿qué les parece si empezamos fuerte hoy? Prepárense porque tengo algo que sé que los va a dejar completamente boquiabiertos. Sí, así como lo escuchan. Hoy en este canal, vamos a sumergirnos en un tema que ha estado circulando como un rumor explosivo, uno que ha hecho temblar los cimientos del mundo de las telenovelas turcas y particularmente a los corazones de muchos fans, la supuesta noticia bomba sobre Can Yaman y Demet Özdemir. ¿Listos para descubrirlo? ¿Están preparados para este torbellino de emociones, análisis y especulaciones? Porque yo sí. Pero antes de que nos adentremos en este fascinante y a veces misterioso mundo de los rumores y la realidad, quiero recordarles algo súper importante: suscribirse al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan ninguna de las noticias, análisis, curiosidades y especulaciones que preparamos para ustedes, con todo el cariño del mundo. Denle a la campanita para no perderse nada, para estar siempre al tanto de lo último del mundo de las series turcas. Y ahora comencemos. *** el 31 de agosto de 2025. Una fecha que para muchos quedará grabada en la memoria. Un día que marcó un antes y un después, al menos en el mundo digital y en los corazones de los fans de las telenovelas turcas. Las redes sociales explotaron, los portales de noticias colapsaron y los grupos de fans se volcaron en una efervescencia pocas veces vista. ¿La razón? Un bombazo digno de una serie dramática. La noticia de que Can Yaman y Demet Özdemir, dos de las estrellas más queridas y seguidas de Turquía, estaban involucrados en algo inesperado, ***. Para entender la magnitud de este bombazo, debemos retroceder un poco en el tiempo y recordar el contexto. Can Yaman y Demet Özdemir, como ya saben muchos de ustedes, son dos actores turcos que protagonizaron juntos la exitosísima serie Erkencikus. Esta serie, que cautivó a audiencias en Turquía y en todo el mundo, no solo les catapultó a la fama internacional, sino que también generó una química en pantalla que muchos creyeron que trascendía la ficción. Y vaya si lo creyeron. La conexión entre Kandibit y Sanem Aydin, sus personajes, era palpable, innegable. Las miradas, los gestos, la complicidad. Todo ello alimentó la fantasía de los fans y los rumores de romance fuera de la pantalla fueron constantes, avivados por fotos, vídeos y declaraciones ambiguas que mantenían a los fans en vilo, siempre a la espera de la confirmación de su amor en la vida real. La serie, una comedia romántica llena de encanto, aventura y mucho amor, narraba la historia de Sanem, una joven soñadora que encuentra el amor en el mundo de la publicidad, y Can, un fotógrafo de renombre que regresa a su país natal y se ve envuelto en un juego de engaños y sentimientos. La serie no solo se convirtió en un éxito rotundo, sino que también generó un fenómeno fan sin precedentes. Los fans crearon comunidades online, foros de discusión, cuentas de redes sociales dedicadas a la pareja y, por supuesto, un sinfín de fanfics, edits y vídeos que celebraban su amor, tanto en la ficción como en la realidad. Después de la serie, sin embargo, cada uno tomó su propio camino. Can, un actor con una ambición y un talento desbordantes, se enfocó en proyectos internacionales. Viola come il mare, una serie italiana, fue uno de sus mayores éxitos posteriores. Su fama se expandió y sus fans lo siguieron a cada paso. Demet, por su parte, siguió cosechando éxitos en Turquía, protagonizando series como Doğu Unep Kaderindir, un drama que demostró su versatilidad como actriz. La distancia física, las agendas ocupadas y las decisiones profesionales parecieron separarlos. Pero, ¿acaso el destino, con sus caprichos y misterios, tenía otros planes para ellos? ***, según las fuentes que comenzaron a circular en esa época, el 31 de agosto de 2025, se filtró información sobre avistamientos de ambos actores juntos en lugares románticos, cenas privadas y gestos que sugerían una cercanía muy especial. La información, como siempre, se propagó como la pólvora. Los medios de comunicación turcos, siempre ávidos de noticias sobre las estrellas y el mundo del espectáculo, se apresuraron a publicar reportes y especulaciones. Portales de noticias, revistas del corazón y programas de televisión dedicaron horas y horas a analizar cada detalle, cada foto, cada comentario, ***. ¿Qué tipo de información se filtró exactamente? Pues bien, se hablaba de cenas en restaurantes lujosos, paseos en barco, visitas a lugares emblemáticos de Turquía, y gestos de complicidad que recordaban a los tiempos de Erkencikus. Los fans, por supuesto, se volvieron locos.
Cada fotografía, cada vídeo, cada rumor era analizado al detalle, en busca de pruebas que confirmaran la gran noticia. ¿Había algo más que una simple amistad? ¿O era el inicio de algo más? ¿Pero qué impulsó este renovado interés? ¿Qué llevó a la gente a pensar que Khan y Demet podrían estar juntos de nuevo? Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante, donde la especulación y la fantasía se mezclan con la realidad, o al menos, con lo que se percibía como realidad. Algunos reportes no confirmados sugirieron que ambos actores habían terminado sus respectivas relaciones sentimentales en ese momento. Este hecho, por supuesto, avivó las llamas de la especulación. ¿Estaban solteros y disponibles? ¿Era el momento perfecto para un reencuentro? Era el destino, una vez más, jugando sus cartas. La prensa rosa turca, como ya sabemos, es muy activa y, en ocasiones, implacable. Cualquier interacción entre ambos actores era analizada minuciosamente. Un comentario en redes sociales, una foto en el mismo lugar, o simplemente una sonrisa en público, eran suficientes para desatar una tormenta mediática. Los paparazzi, siempre al acecho, no se perdían ningún detalle. Cada movimiento, cada gesto, cada mirada eran capturados y expuestos al escrutinio público. Ahora, quiero dejar claro que al momento de este vídeo, no existen pruebas concluyentes de que Can Yaman y Demet Özdemir hayan retomado su relación. Estamos hablando de rumores, de especulaciones y de la esperanza de los fans. No hay confirmación oficial, ni declaraciones de ninguno de los dos actores. Todo lo que tenemos son indicios, pistas y la interpretación de los medios y de los seguidores. Es importante ser cautelosos, ser críticos y no dejarse llevar por la emoción del momento. ¿Pero por qué la gente se emocionó tanto con esta posibilidad? ¿Por qué este tema generó tanta expectación y revuelo? La respuesta, como ya hemos mencionado, es multifactorial, pero podemos resumirla en una palabra: magia. La magia de Erkencikus, la magia del amor y la magia de la esperanza, la serie, como les dije, fue un fenómeno. La historia de amor entre Kandibit y Sanemaidin, interpretados por Khan y Demet, respectivamente, cautivó a millones de personas en todo el mundo. La química entre los actores era innegable, la conexión era palpable. Y el público se enamoró de la pareja, tanto en la vida real como en la ficción. La serie transmitía sentimientos genuinos, emociones que trascendían la pantalla. La pareja generaba una empatía inmensa, los fans se sentían identificados con su historia de amor. La trama estaba llena de giros, risas y momentos de tensión, que mantenían a los espectadores enganchados. El éxito de la serie y el amor que sentían los fans por Khan y Demet creó una conexión especial entre los actores y su público. Además, los fans, como todos sabemos, son creativos y apasionados. Han creado fanfics, edits, vídeos, memes y todo tipo de contenido que celebra la pareja. Para ellos, la idea de verlos juntos de nuevo, no solo en la pantalla, sino en la vida real, es un sueño hecho realidad. Es la confirmación de que el amor que transmitían era genuino, que la química que sentían era auténtica. Es la confirmación de que el amor, a veces, puede vencer cualquier obstáculo. Pero más allá de la emoción de los fans, es importante analizar el impacto que tendría esta noticia en la industria del entretenimiento turca. Si Can Yaman y Demet Özdemir volvieran a estar juntos, no solo serían la pareja más codiciada del momento, sino que también podrían revitalizar sus carreras y elevarlas a un nivel aún mayor. El interés mediático sería enorme. La atención del público se centraría en ellos. Las productoras de televisión y cine estarían dispuestas a ofrecerles contratos millonarios. Las marcas comerciales se pelearían por tenerlos como imagen. El impacto en la audiencia sería significativo. Las telenovelas turcas, que ya son un fenómeno a nivel mundial, se fortalecerían aún más. Sería un evento mediático sin precedentes. El regreso de la pareja perfecta a la pantalla, o su consolidación como pareja en la vida real, sería un acontecimiento que generaría un gran impacto en la industria. Las productoras seguramente se pelearían por tenerlos en sus proyectos. Las marcas comerciales buscarían asociarse con ellos. Las revistas del corazón y los programas de televisión estarían ansiosos por entrevistarlos. Las redes sociales se inundarían de comentarios, fotos y vídeos. La pareja se convertiría en el centro de atención. Sin embargo, también es importante considerar los posibles desafíos.
La exposición mediática, como ya hemos mencionado, podría ser abrumadora. Las presiones del público y la atención constante podrían ser difíciles de manejar. La privacidad sería casi inexistente. Es algo a lo que, de alguna manera, ya están acostumbrados, pero volver a revivirlo con la intensidad de esta posible vuelta seguramente sería diferente. La pareja tendría que lidiar con las críticas, los rumores, los comentarios malintencionados y la constante presencia de los medios de comunicación. También es crucial recordar que las relaciones son complejas y personales. No sabemos qué sucedió realmente entre Khan y Demet, ni cuáles son sus verdaderas intenciones. Solo ellos conocen la verdad. Lo importante es respetar sus decisiones y su privacidad. El público no tiene derecho a entrometerse en sus vidas. Debemos ser respetuosos con sus sentimientos y dejarles vivir su vida como deseen. Pero, ¿qué pasó realmente el 31 de agosto de 2025? ¿Qué llevó a que se generaran tantos rumores? ¿Hubo realmente un reencuentro romántico? ¿O fue todo una estrategia de marketing? ¿O simplemente el destino les jugó una mala pasada, generando rumores basados en encuentros casuales? La verdad, amigos, es que no lo sabemos con certeza. La información disponible es limitada y, como ya dije, debemos tomarla con pinzas. Los rumores se propagan rápidamente y a veces se basan en información falsa o incompleta. Es posible que los rumores hayan sido exagerados por los medios de comunicación o por los fans. Es posible que Khan y Demet se hayan encontrado en alguna ocasión, pero que su relación no sea lo que muchos esperan. Lo que sí sabemos es que la sola idea de que Can Yaman y Demet Özdemir pudieran estar juntos de nuevo generó una ola de entusiasmo, especulación y esperanza en todo el mundo. Y eso, amigos, es la magia de las telenovelas turcas, la magia del amor y la magia de la esperanza. La esperanza de que dos personas que se quieren puedan encontrar la felicidad juntas. La esperanza de que el destino nos sorprenda con finales felices. La historia de Can Yaman y Demet Özdemir nos recuerda que el amor, a veces, es impredecible, pero siempre es emocionante. Nos enseña que el amor puede ser una fuente de alegría, pero también de dolor. Nos muestra que el amor puede ser complicado, pero también que vale la pena luchar por él. Y ahora, para finalizar este vídeo, quiero resumir los puntos clave que hemos tratado. Hablamos de la explosiva noticia del 31 de agosto de 2025, sobre la posible reconciliación de Can Yaman y Demet Özdemir. Vimos por qué esta noticia generó tanto revuelo, analizando el fenómeno de Erkenci y la química entre los actores. Analizamos el impacto en la industria del entretenimiento y las posibles consecuencias de un reencuentro amoroso. Reflexionamos sobre la importancia de respetar la privacidad y las decisiones de las personas, incluso de nuestros ídolos. Y sobre todo, recordamos la magia de Erkenci y la esperanza que genera el amor, en todas sus formas. Espero que este vídeo les haya gustado y les haya mantenido enganchados de principio a fin. Sé que este tema genera muchas preguntas y especulaciones, pero es importante mantener una actitud crítica y respetuosa. Recuerden que la información no confirmada debe ser tomada con cautela. ¿Qué opinan ustedes de todo esto? ¿Creen que Can y Demet podrían estar juntos de nuevo? ¿Les gustaría verlos protagonizar otra serie juntos? ¿Qué expectativas tienen sobre el futuro de ambos actores? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y saber sus opiniones. Compartan sus teorías, sus esperanzas y sus sueños. No olviden darle me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Muchísimas gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo, donde seguiremos explorando el apasionante mundo de las telenovelas turcas. Hasta pronto. Y recuerden siempre, la esperanza es lo último que se pierde.